Hola, buenas tardes. En breve comenzaremos esta jornada. Esperamos 10 minutos a que los asistentes acaben de conectarse. Muchas gracias.
Buenas tardes, bienvenidos a todos a Florida Orienta, Diseñando tu Futuro. Una jornada, una iniciativa de Florida Universitaria que tiene el propósito de poder proporcionarles una visión completa sobre las opciones profesionales en este sector. Mi nombre es María José García, formo parte del equipo de atención al futuro estudiante de Florida y voy a estar con vosotros durante toda esta sesión para acompañaros y por si tenéis alguna duda. Para esta charla contamos con la participación de un equipo docente y de también un estudiante. Para el profesor contamos con la participación de Juan Antonio Marco Montes de Oca, que además de profesor es coordinador del grado en Gestión del Transporte y la Logística de Florida Universitaria. Y como estudiante contamos con Daniel Nieto Tudela, que es estudiante de tercero de este mismo grado. Os informo también que esta sesión va a ser grabada y después os la enviaremos por si queréis revisarla o compartirla con alguien que le pueda interesar. Dicho esto, al final también tendremos un turno de preguntas en el que tenéis arriba la parte del chat o donde pone preguntas y respuestas, las podéis formular y nosotros os iremos contestando. Pues entonces doy paso ya a Juan Antonio. Por favor, puedes empezar cuando puedas. Un saludo. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si se me oye, ¿se me oye? Creo que sí, ¿verdad? Se oye. Estupendo. Gracias, María José, por hacer la presentación, por darme paso. Gracias también a todos los asistentes a esta charla que, como siempre, nos pasa a los logísticos, suele ser breve. Ya me gustaría a mí estar más tiempo, pero bueno, dicen que si lo bueno es breve, 2 veces bueno, ¿no? También me gustaría presentaros a Dani, aunque ya para mí los que estamos en logística somos unos locos, unos apasionados de la logística y quién mejor para acompañarme en esta locura que un alumno del grado, que es Dani. Dani es un alumno de tercer curso, es también graduado del ciclo superior de Transporte y Logística y Comercio Internacional y ya tiene su cierto bagaje en esto de la logística. Y antes de empezar sí que me gustaría pedirle opinión de cómo es que él se metió siendo tan joven en este mundo de la logística y qué le atrajo a este sector, ¿no? Tan poco conocido y que por eso estamos hoy aquí, para darlo un poco a conocer. Adelante, Dani, danos tu opinión. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todo el mundo y muchas gracias por participar en este tipo de eventos, en este tipo de divulgaciones de formación relacionada con el sector de transporte y la logística. Y lo primero de todo, también me gustaría decir que si de verdad estáis interesados en conocer cómo funciona el mundo, porque eso es precisamente lo que me atrajo a este sector, creo que estáis en el lugar idóneo, en el lugar adecuado. Y es que yo cuando tenía la edad de 17, 18 años estaba cursando bachillerato y me daba cuenta de que siempre he sido un loco, como estabas diciendo, Juan Antonio, en cuanto al entendimiento de por qué suceden las cosas, por qué llegan los productos a donde llegan, si vienen de otras partes del mundo, cómo funcionan los flujos económicos, qué es eso del transporte internacional. Y me planteaba muchas preguntas que poco a poco me orientaron hacia lo que es el mundo de la logística, el transporte y el comercio internacional. Así fueron mis inicios dentro de este sector. Pues te agradezco la introducción, más que la haga el profesor, que la haga el alumno y dentro de poco compañero de profesión, porque la verdad es que el aforo que tenemos es para gente un poco de tu edad, no para la mía, ¿no? Nosotros ya lo tenemos casi todo hecho y esto lo hacemos más que nada por vosotros. Bueno, para empezar a comentar de qué va este mundo, lo mejor es dar unos pocos datos interesantes.
fijaros, a nivel macroeconómico, para que veamos de lo que estamos hablando, se puede decir que la actividad económica en relación a actividad directa logística, estamos hablando de que está en torno al 14% del PIB europeo. ¿Vale? Y en España llega hasta el 8%. Y solo esto de forma directa. ¿Qué quiero decir con esto de forma directa? Pues que son empresas, estos datos son para empresas que trabajan directamente para dar servicio logístico. Esto no quiere decir que en una empresa haya un almacén, haya una flota de transporte, una pequeña flotilla de transporte, que haya empleados dedicados a actividad logística. O sea, fijaros los números. Estamos hablando de que posiblemente estos números, si sumáramos todas estas actividades indirectas logísticas que se hacen en otras organizaciones que no son puramente logísticas, estaríamos hablando de duplicar estos porcentajes. Yo solamente pongo un dato encima de la mesa y cuando esto lo oyen personas en distintos foros, se echan manos a la cabeza, pero se supone que de todo lo que adquirimos en el mercado, básicamente entre un 10 y un 30% es logística. Es decir, compremos una barra de pan o nos compremos un coche o lo que sea, entre el 10 y el 30% se considera sobre el precio que se paga, punto de venta, es logística, para que sepamos un poco de lo que estamos hablando. Esto a nivel de cifras de contratación, pues en la actualidad hay 11 millones de personas en Europa trabajando, de los cuales casi un millón y medio podríamos decir. Ahora mismo es una época de gran contratación de logística por el tema del e-commerce, Navidades, Black Friday, etcétera. Estamos contratados directamente trabajando en logística. Este sector básicamente ha sido transparente hasta hace muy poco, prácticamente hasta la pandemia, hasta el año 2020. Era un sector que existía porque había que dar un servicio, de alguna manera había que llevar los centros de producción hacia los supermercados, hacia los puntos de venta donde todos compramos, pero sí que es verdad que desde el 2020 fue declarado por el gobierno un sector esencial. ¿Qué quiere decir esto? Que en unos momentos de crisis de un país, hablemos de pandemias sanitarias, desastres naturales, guerras, etcétera, la logística va a seguir funcionando porque se ha considerado un sector esencial. Y esto lo cuento yo muchas veces y Dani lo sabe, que he intervenido en alguno de sus podcasts. Cuando la gente salía a aplaudir a las 8 de la tarde a las ventanas, yo, por los sanitarios, por los cuerpos de seguridad del Estado, etcétera, yo salía a aplaudir por mis compañeros, porque realmente cuando bajábamos al supermercado, si estaban los productos en los anaqueles era porque había habido un transporte y habían trabajado para que todo más o menos discurriera por unos cauces de normalidad, aunque en ese momento no la tuviéramos. Más que nada porque los que nos están escuchando y no saben este sector, la importancia que tiene este sector, bueno, pues para hacer no transparente, sino poner negro sobre blanco a todo esto que estamos hablando. Bueno, es un sector que desde el 2020 ha sufrido una fuerte transformación, pero además de manera brutal. O sea, no tiene nada que ver lo que era la logística antes del 2020 y lo que es posterior al 2020, porque no solamente han cambiado la realidad de la sociedad, sino que también el cliente ha cambiado, hay que darle respuesta a las exigencias de los clientes. Por ejemplo, si hablamos del e-commerce, por poner números, estamos hablando de que el e-commerce antes de la pandemia estaba en torno a un 10, un 15%, es decir, de cada 100 personas, 10 o 15 hacía compras en e-commerce y ahora estamos cerca del 30, ¿no? Y con perspectivas a que en el año 2050 eso llegue a la mitad de la venta. Es decir, y el e-commerce trae consigo que pues un reparto capilar dentro de la ciudad que, de acuerdo a las estructuras, a la tecnología y sobre todo a la preparación y al talento de las personas que están trabajando en logística, pues no va acorde a las necesidades y a los requerimientos de esos clientes. Entonces, voy a lanzar esta pregunta y la pregunta es, ¿estamos preparados para acometer este reto los logísticos? Pues otra vez se lo vuelvo a lanzar a Dani, a ver qué opina de esto, de si estamos o no estamos preparados. Pues sinceramente es muy difícil poder lanzar una respuesta certera y más con el margen de tiempo que tenemos todavía, pero sí que es cierto que se abre un melón muy interesante y es que la realidad es que hasta la pandemia los logísticos prácticamente no contábamos con visibilidad y a raíz de ese periodo, de ese COVID en el año 2020, se ha puesto el foco sobre la necesidad de profesionalización dentro del sector y es que el auge, como estabas comentando Juan Antonio, del e-commerce muy asociado con la última milla, implica de la necesidad de profesionalizar precisamente el sector y encontrar gente con talento que pueda aportar valor en esas áreas para que las personas, la sociedad pueda entender cómo llegan las cosas y de qué manera
pueden contar con esos productos tan básicos. Con lo cual es muy importante poder empezar a formar y a orientar el sector hacia estas nuevas tendencias. Sí, sí, además, no solamente el e-commerce, es que las cadenas de suministro que antes eran muy complejas, muy largas, con muchos eslabones intermedios que no aportaban valor para traer la producción de los países asiáticos a lo que es los países de consumo, como era Europa, pues esas cadenas ya se están acortando, ya no se está pensando en cadenas tan tensas, tan just in time, sino más cadenas nearshoring, es decir, donde la producción se consuma mucho más cerca, la producción se realice mucho más cerca que de los puntos de consumo, y todo eso ha hecho un poco que la taxonomía, lo que es la radiografía de las cadenas de suministro, haya cambiado desde el 2020 y aún sigan cambiando. Bueno, pues ante esta transformación que está viviendo el sector, bueno, pues se necesita lo fundamental, talento. Y el talento hoy en día lo puede aportar la juventud. Este es un sector que permitirme que comparta con vosotros una serie de noticias de los medios de comunicación, revistas del sector, etcétera, donde un poco se habla de esto. En Food Retail nos hablan de que el problema de la falta del talento en la logística, más de un tercio de las empresas fracasan a la hora de crear su banco de talentos futuros o desarrollar a sus empleados, según DHL. En empresarial y laboral lo mismo, el talento en el área logística escasea. En el mercantil, que es un diario de referencia a nivel logístico, François Pintot, que es director general de STEF, dijo que la captación de talento logística y transporte será uno de los elementos diferenciales en el futuro, precisamente por lo que estamos hablando. Estamos sufriendo una fuerte transformación, no podemos contar con los mismos elementos que contábamos antes para llevar esa transformación a buen puerto. Diario del Puerto, nunca mejor dicho, la logística se posiciona a la vanguardia del desarrollo empresarial internacionalmente, sector que ha demostrado tanto su esencialidad como algunas de sus carencias, como la necesidad de incorporar talento y nuevos perfiles profesionales. En cadena de suministro, la falta de personal cualificado está frenando la expansión del sector logístico del transporte español. El relevo generacional está siendo otro de los grandes problemas a resolver, pues la media edad de los trabajadores se sitúa entre los 50 y los 64 años. Es decir, aquí nos encontramos dos grandes problemas. El primero es que tenemos personal en las cadenas de suministro con mucha experiencia, pero con muy poca formación para poder abordar la transformación logística, la transformación digital que se necesita. Y por otro lado también la media de edad, como estáis viendo. O sea, tenemos trabajadores muy mayores en que la gestión del cambio se hace muy complicada con ellos y de alguna u otra manera, pues a mí, por ejemplo, me encanta esta foto que os voy a poner ahora. El sector os está esperando con los brazos abiertos. O sea, si después de todo esto que os estoy diciendo, el sector no empieza a cambiar y no lo hace para adquirir talento joven, pues tenemos un problema, ¿no? Y esto lo ligo un poco a la implantación del grado de transporte y logística en la Comunidad Valenciana. Una de las razones por la que este grado se puso en marcha hace 3 años junto con la Universidad Politécnica de Valencia fue que había una necesidad inherente de savia nueva en las cadenas de suministro. ¿Por qué? Porque al final lo que hacían las cadenas de suministro básicamente eran, por así decirlo, secuestrar a los profesionales de una empresa a otra, subirles el sueldo y al final lo que hacía eran los mismos profesionales en el mismo puesto en distintas empresas y al final pues eso empudrecía bastante el sector. Y entonces un conjunto de empresas que hoy en día conforman el Consejo Asesor de Florida Universitaria para el grado se propusieron, ¿por qué no?, crear un grado universitario oficial que diera la base al futuro talento logístico que van a ser la gente joven. Y sobre todo, ¿para qué? Para cubrir unas salidas laborales pues donde la necesidad es muy alta. Fijaros, y además esto os invito a que visitéis cualquier portal de empleo y veáis un poco, pongáis la palabra logística simplemente, sin especificar, y veréis la cantidad de miles de empleos y más, por ejemplo, como os estoy diciendo, en este trimestre. Pero básicamente el grado para el cual se creó cubrir esta necesidad que tenían las empresas, que es el grado en gestión del transporte y la logística, cubre puestos de alta dirección. Estamos hablando de directores de logística y cadena de suministro, directores de operaciones, directores de compra y aprovisionamientos, directores de transporte y distribución, directores de exportación e importación, directores de e-commerce,
responsables de tráfico de flota, directores de proyectos logísticos, responsables de plataforma logística, podríamos hablar también de consultores, podríamos hablar también de directores de almacén, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el abanico es muy amplio y la verdad es que la necesidad es muy grande, es muy grande. Y claro, para esto, y qué mejor que Dani para poderlo decir, para dar respuesta a esto, se necesita talento joven, pero claro, ese talento tiene que estar preparado, ¿no? Para eso estamos formando en este grado de fluidez universitaria, en gestión del transporte y la logística, a todos nuestros alumnos. Y la mejor forma es empezar a planificar ese futuro dentro del sector cursando un grado universitario. Simplemente unas pequeñas píldoras y ya doy paso a Dani para que nos explique lo que más le gusta del grado y además le doy tiempo para que se vaya pensando la respuesta. Fijaros, el plan de estudios de fluidez universitaria es uno de los planes de estudio en transporte y logística más actuales de España. Se puede decir que es el más actual, porque realmente es el último plan de estudios aprobado por la NECA, que es, como bien sabéis, es la Agencia Nacional de Estudios Universitarios. Está diseñado conjuntamente con las empresas del sector, es decir, lo que no podíamos pretender en ningún momento es crear un plan de estudios al margen de la empresa, porque bueno, si esas empresas se pusieron en contacto con Florida Universitaria y con la Universidad Politécnica de Valencia para dar respuesta, lo lógico es que intervengan de alguna manera en esos planes de estudio y en el diseño de los mismos. De acuerdo a que es un título oficial, es un grado oficial, el título de Fluidez Universitaria está adscrito a la Universidad Politécnica de Valencia y ya empezamos un poco con lo fundamental del grado en donde yo, por así decirlo, me siento más cómodo y es en cómo hacemos las cosas en Florida. Fijaros, nosotros apostamos por una formación dual en empresa y además una formación desde el segundo curso, de tal manera que entre segundo, tercero y cuarto cada alumno podrá cursar hasta 900 horas de formación en empresa, ¿vale? Para que, por así decirlo, y esto seguramente será una duda que nos planteen posteriormente aquellos que nos están escuchando, para que posteriormente lo que sea la tasa de inserción laboral, que ese paso, ese salto de la universidad al mundo laboral sea lo menos brusco posible, ¿no? Y que la adaptación del trabajador a su puesto de trabajo sea lo más rápida posible, ¿no? Entonces, la formación dual está para eso. Otro punto importante, y aquí sí que invito a participar a Dani porque él lo está viviendo diariamente, son los profesores que estamos trabajando en el grado, que estamos impartiendo conocimiento en el grado. Hemos sido antiguos profesionales del sector logístico. Y de ayer o antes de ayer hemos estado, yo hasta hace 3 años era director de operaciones de una empresa y todavía hay profesores de tercer año, ¿verdad, Dani?, que todavía están en el sector logístico trabajando y ahora te doy paso para que lo comentes. Así es. Personalmente considero que uno de los puntos fuertes de la formación en el grado de transporte y logística en Fluidez Universitaria es el contacto que puedes tener con el mundo real y eso, en el mundo real, el sector empresarial, y eso lo podemos ver en varias vertientes. La primera es el nivel del profesorado, porque es un profesorado que está incluso hoy en día trabajando en la empresa, con lo cual la formación que te está dando es realmente válida y adecuada y adaptada al mundo que luego nos vamos a encontrar cuando vayamos a las prácticas y luego cuando posteriormente encontremos una inserción laboral, un puesto de trabajo. Y luego el contacto real en lo que se refiere a las salidas y visitas a nivel empresarial. Y es que la posibilidad recuerdo en primero visitas a Aza Logistics, recuerdo visitas a Importaco, charlas sobre última milla con T-Box en Florida Universitaria, con lo cual esa posibilidad de cerciorarte desde el principio de cómo funciona la logística es un punto muy fuerte a resaltar. Y otra cosa que también, si me permites, Juan Antonio, me gustaría destacar, claro, es que hay muchas personas que cuando piensan en transporte, logística, comercio, lo primero que piensan, la duda que surge siempre es, ¿voy a estar trabajando con un camión? ¿Voy a estar conduciendo un camión? Sí, el puesto de camionero es una de las labores, una de las funciones dentro de la logística, pero hay muchas más posibilidades. Como ha explicado antes Juan Antonio, hay una variedad de salidas laborales que son muy interesantes y a la hora de cursar estos estudios se está preparando a una persona capaz de tomar decisiones en un entorno muy volátil. La toma de decisiones es crítica para cualquier persona que esté interesada en trabajar en transporte y logística. Ello adaptado a lo que es un entorno que es cambiante y volátil, como estaba comentando.
Sí, a ver, yo como digo a mis alumnos siempre, este es un sector que a los que les guste el rock and roll, Exacto. pues es ideal. Es decir, este no es no es un sector para que le guste estar calentando el asiento. Aquí es un sector Vas a aburrir. muy activo. Y sí que quiero incidir en lo que tú has comentado. Cuando la gente piensa en logística, futuros alumnos piensan en logística, en transporte, en almacén, pues se ven conduciendo un camión, conduciendo una carretilla eléctrica. Vamos a ver, un grado es para formar a alguien de mando intermedio o nivel directivo. Es decir, en ningún momento, vamos, salvo raras excepciones, se os va a pedir que vuestro grado de estudios, cuando acabéis el grado, pues mováis mercancía. Para eso están operarios, técnicos que están para ello. Es decir, en el grado, por así decirlo, se os prepara para que seáis capaces de lo que está diciendo Dani, de tomar decisiones, ¿no? Y al final, de lo que se trata en el grado es que, más allá de que os convertéis en un gran profesional, sobre todo que os convertáis en gestores de riesgos. Es decir, que con cada decisión que toméis, saber la repercusión que va a tener eso a futuro, ¿vale? Para eso se os prepara en el grado. Nosotros hacemos muchos casos, comentamos muchas situaciones, anécdotas personales, de ahí que sean conocimientos que aquí no utilizamos libros, aquí esto no hay nada escrito en el sector logístico porque académicamente es un sector nuevo, entonces los profesores preparamos todos nuestros materiales y dentro de esos materiales y esos conocimientos, yo como siempre digo, os voy a decir el conocimiento que necesitáis y luego os voy a contar la verdad, es decir, una cosa son las reglas, las normas, la normativa y luego os voy a decir la experiencia profesional, en qué consiste, qué problemas suelen ocurrir y eso es un poco una ventaja que el alumno de Florida tiene respecto a otros centros de formación. Es decir, aquí el profesorado sí que cuando decimos las cosas las decimos porque las hemos sufrido y aunque el alumno tenga que confundirse a futuro, no es lo mismo que ya, aunque se tenga que confundir y tenga que cometer sus errores, ya esos errores los tenga anunciados. Esto no se trata de coger su libro, aprendérselo y dar una clase, sino más que nada es preparar unos materiales totalmente actuales y luego simplemente la experiencia profesional aportarla a que los alumnos luego en su futuro la puedan desarrollar. Me imagino que te referirías a eso, Dani, ¿no? Efectivamente, así es, tal cual. Luego, Muy bien. además, Juan Antonio, otra cosa que creo que es importante, es probable que igual algunas de las personas que nos estén escuchando ahora mismo sean estudiantes de formación profesional, como yo mismo lo fui, bien del ciclo de comercio internacional o de transporte y logística, y se estén preguntando qué diferencia puede surgir a la hora de estudiar el grado universitario con la formación profesional. Desde mi punto de vista y bajo, ya digo, mi propia experiencia, lo que sí que he podido ver es que la formación profesional es una base muy buena, muy sólida, pero que normalmente se focaliza, se centra en lo que son puestos operativos en los que poder trabajar, que es muy diferente a la formación transversal que tienes en el grado universitario, porque es una formación que te permite entender cómo funciona la empresa y cómo funciona la logística a otro nivel, a un nivel más allá que lo que es la formación profesional. Claro, sí, sí, Dani. Y además es una cosa que yo, por ejemplo, en mis clases lo recalco mucho con vosotros y lo he recalcado. Es decir, vosotros vais a cubrir un puesto de dirección y para eso necesitáis conocimientos de un director, por ejemplo, de departamento. Es decir, y necesitáis una formación transversal que aunque no sea muy bonita en el plan de estudios, y aquí si queréis empezamos a hablar un poco del plan de estudios, sí que es verdad que te va a permitir en una reunión en donde tengas que hablar con diferentes directores, como directores de recursos humanos, directores de marketing, directores de ventas, directores generales, directores de producción, pues que en ciertos temas tengas ese callo de conocimiento en que tú puedas hablar de tú a tú con ellos. Evidentemente, el responsable de recursos humanos será especializado en recursos humanos, pero siempre habrá temas colaterales en que esa formación transversal te va a permitir tener la cintura suficiente para primero entender esos temas y poder discutir de ellos. Esto es un debe que, claro, es evidente, un ciclo superior de formación profesional son 2 años. Aquí en un grado son 4. Entonces, ese debe que tiene la formación profesional es lo que en el grado sí que se da con profundidad. Y son materias que, aunque sean transversales, vuelvo a repetir, son súper útiles. Son súper útiles
Porque yo te digo, te va a poner en esa franja de dirección de una empresa donde se van a tomar las decisiones estratégicas que normalmente son las más críticas para la empresa, ¿eh? Las decisiones operativas hay que tomarlas, pero las fundamentales son las estratégicas, ¿no? Porque son los que van mirando un poco más allá del día a día, ¿no? Y esto sí que, gracias Dani, que lo hayas comentado, porque sí que es verdad que hay alumnos, de hecho tenemos alumnos en el grado, tú fuiste un alumno que vino con un ciclo superior de comercio internacional y de logística y transporte, que no sabías lo que te ibas a encontrar cuando empezaste en el grado y ya has visto las pequeñas o grandes diferencias que hay entre un grado y un ciclo superior de formación profesional. Y la verdad es que es importante hacer esta puntualización porque no es lo mismo. Además, a nivel salarial, y permíteme que me sonría porque es algo que siempre preguntáis, a nivel salarial los puestos a cubrir no tienen nada que ver. Es decir, porque tampoco las responsabilidades y los riesgos de las decisiones que se tomen son los mismos. O sea, que una persona que toma unas decisiones importantes tiene que tener una remuneración porque no solamente le afecta en esas decisiones, sino posiblemente al resto de sus compañeros o incluso a la empresa en general. Entonces, bueno, pues imagínate en la pandemia, directores de logística, cómo tenían que tomar sus decisiones, cómo tenían que gestionar sus equipos de trabajo en esos momentos en que había una incertidumbre total y absoluta. O ahora mismo, como lo estamos viendo, por desgracia, en Catarroja, que es donde está situada Florida, lo fundamental que es la logística, el saber organizar todos los recursos que se tienen, mover mercancías, saber dónde hay que moverlas, no mezclarlas para evitar incendios, etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad es que en momentos como este es fastidiado tener que decirlo y sacar pecho en estos momentos tan duros, pero es verdad que es donde más logísticos hacen falta. Y no es una decisión que se haya tomado de manera aleatoria que, por ejemplo, el ejército esté actuando en las calles, aparte de porque es el recurso más de choque, es un recurso de choque, es porque logísticamente el ejército está muy bien preparado, ¿vale? De hecho, la logística empresarial, tal y como se conoce, viene de la logística militar. Además, esto es una cosa que ya comentamos en su día, Daniel, y que Clase lo seguro comento. Sí, que en clase recuerdas. recuerdo comentarlo. Claro, muy bien. Bueno, pues además de todo esto, que yo creo que es de lo más interesante que se puede aportar desde el grado, también tenemos un consejo asesor que da un soporte, que da un apoyo, como bien decía Dani, a todas las actividades que hacemos dentro del grado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a visitas, como decía Dani. Visitas que por ejemplo, en estos 2 meses teníamos pensado acudir a ciertos sitios y no hemos podido, Dani. Esto es lo que hay, pero bueno, lo retomaremos en el segundo semestre. Pero sí, estas 60 entidades nos dan un apoyo fundamental. Nosotros entendemos la educación superior y sobre todo la educación dentro de un grado que no la podemos dar de manera única sin el apoyo empresarial. Entonces, como bien he dicho al principio, si este grado se creó por una necesidad empresarial importante, no podemos dejar de lado su aportación a la formación dentro del grado, ¿no? Y aquí, pues la forma de apoyarnos es muy amplia, desde facilitarnos visitas para ver sus instalaciones. No es lo mismo que yo explique los distintos tipos de estanterías que hay en un almacén a verlo in situ, como por ejemplo en AZA. No es lo mismo ver una planta de producción que verla in situ, como en Importaco, donde hay diferentes salas de producción, diferentes salas de almacenamiento a temperatura controlada. No es lo mismo explicar cómo funciona un puerto marítimo si no acudes al puerto de Valencia y ves el volumen de mercancías, cómo se mueve, cómo atracan los barcos, cómo desembarcan los contenedores. Es decir, todo esto que nosotros contamos en clase, gracias a tener estas entidades, podemos acercarnos al mundo real y el alumno ve lo que se ha dado en clase, lo ve de manera real. Y también esto fomenta la vocación, ¿verdad, Dani? Porque esto sí que es fundamental. Totalmente, totalmente. El hecho de poder tangibilizar y llevar al suelo a una realidad lo que estamos comentando en clase ayuda mucho a poder entender que el día de mañana lo que nos vamos a encontrar es lo que se está viendo, lo que se está trabajando. Y encima es una oportunidad, una ventana también para abrir el abanico de contactos, hacer un poco de networking y poder ver qué te puedes encontrar luego en una empresa y a qué personas puedes llegar a acudir, a contactar, porque realmente ves cómo se está trabajando y qué personas son las que toman las decisiones, con lo cual verificas que lo que estás haciendo en clase tiene mucho sentido.
Además, junto con estas visitas, si sumamos las prácticas, que muchas de ellas se realizan dentro de las 60 entidades que tenemos en el Consejo Asesor, pues ya el alumno no solamente con las prácticas ve lo que se ha tratado en clase en el mundo real, sino que también empieza a ver en qué parte de la cadena de suministro quiere desarrollar su profesión. Porque no es lo mismo, por ejemplo, trabajar dentro de un almacén a nivel intralogístico, donde hay una problemática muy concreta, que trabajar, por ejemplo, en el área de transporte, distribución, etcétera, en el área transitaria, que no se tocan temas internacionales, en la aduana. Es decir, ya el alumno, a través de estas visitas y sobre todo de las prácticas que realiza durante segundo, tercero y su cuarto curso, ya el alumno puede ver dónde se puede situar y dónde, incluso a partir ya de cuando termine el grado, dónde quiere seguir su formación futura, ¿no? Que también es interesante. Como yo digo, quien te diga que es experto en toda la cadena de suministro te está mintiendo. Tú puedes conocer, tener una panorámica de la cadena de suministro, pero serás experto en una parte de la misma. Y ahí, Dani, te invito a que intervengas otra vez porque tú sí que has trabajado en diferentes partes de la cadena de suministro y sabes que lo que digo es bastante veraz. La realidad dentro del sector es que las posibilidades en cuanto a movilidad son prácticamente inmensas. Puedes estar trabajando dentro de un almacén, puedes estar trabajando en transitarias, en empresas grupajistas, cuando una empresa cargadora no tiene mercancía suficiente para llenar una unidad de transporte, bien sea un camión, un contenedor. Puedes estar en aduanas, como estaba comentando Juan Antonio, navieras, operadores logísticos, sector retail. Luego, con una orientación internacional en lo que es el flujo de export-import, por posibilidades no va a ser. Y además, muy ligado con este contacto con el mundo empresarial real, tenemos también el hecho de que ya en el primer cuatrimestre de primero, tenemos asignaturas específicas como dirección de operaciones o fundamentos de la cadena de suministro. Y eso ayuda mucho a que ya desde bien entrados podamos ver qué tipo de contenido y qué problemas nos vamos a encontrar luego cuando vayamos a hacer las prácticas a partir de segundo. Sí, eso es muy interesante lo que estás comentando porque en el plan de estudios, en el primer año, de las 10 asignaturas, 3 ya son de bastante especialización. Aunque se hable de fundamentos, sí que se ven ya temas en concreto y además que va a ser la base para que cuando el año que viene se inicien las prácticas, el alumno no vaya desnudo a la empresa, desnudo a nivel de conocimiento. Entonces, esas asignaturas de especialización que ya se dan en primero, más las que se dan en el primer semestre del segundo curso, ya va a hacer que el alumno cuando se incorpore a la empresa pues ya tenga cierto bagaje a nivel de conocimiento que le permita moverse de manera cómoda dentro de la empresa. Pero permíteme que avance más, Dani, sobre todo en cosas que, además de esto que hemos visto de visitas, además de esto de que hemos visto de las prácticas, que es súper interesante, pues más actividades que hacemos dentro del área de logística dentro de Florida. Por ejemplo, tenemos un encuentro logístico anual donde unimos a todas las empresas del sector valenciano a que participen en debates de actualidad. Tenemos lo que se denomina el Logistics Talent Recruitment Day, que es un día donde las empresas, no todas, porque no pueden caber durante una mañana, vienen a venderse, entre comillas, al alumnado para que pueda hacer las prácticas en su empresa. Es decir, las empresas vienen a pescar alumnos dentro del grado y la verdad es que es una mañana muy chula porque ahí no se vende el alumno, sino que lo que se vende es la empresa, ¿no? Entonces tenemos el discurso del ascensor, pero vuelta a la contraria, ¿no? Es la empresa la que hace el discurso del ascensor para atraer el talento hacia sus empresas. Y luego también tenemos un aspecto muy interesante como es la International Week. La International Week que permite traer expertos profesionales, tanto del sector privado como del sector académico, a que nos digan desde sus diferentes perspectivas en países sobre todo europeos, cómo trabajan, con qué herramientas trabajan, cómo ven ellos la logística. También es muy interesante. Aquí también me gustaría, Dani, que aportaras, porque la International Week, aunque para el alumno en un momento dado, al tener que manejarse en un idioma extranjero al suyo, le parece incómodo, luego al final sí que es verdad que le gusta esos días que está no suelen ser más de 3, 4 días, lo que dura una semana, sí que le gusta, al final se queda con buen sabor de boca y al final quiere hacer el año que viene otra International Week. Efectivamente, completamente. El caso es que tras 2 años de International Week que hemos podido disfrutar en nuestra promoción, es cierto que la sensación que queda es que incluso se queda a veces corta, porque tienes la oportunidad de poder hablar con personas de otros países, con otras culturas que están enfocadas en el mismo negocio en el que se supone que luego
vas a tener la oportunidad de trabajar y ves formas de pensar y culturas completamente diferentes. Formas de abordar problemáticas de logística que tal vez son disruptivas y que ni mucho menos se nos habían pasado por la cabeza. Con lo cual siempre te queda la sensación de que dices, estoy esperando ya el año que viene para poder recibir más formación de este tipo. Sí, sí. Además, a través de esta experiencia internacional Week también lo que se intenta es fomentar la movilidad del estudiante en Europa. Es decir, estamos hablando de becas Erasmus, que también desde Florida apoyamos toda la gestión y realizamos toda la tramitación para que el alumno, si lo desea, pueda seguir formándose, además en este sector tan novedoso, porque aquí en España llevamos por relativamente poco tiempo, pero en Europa sí que ya era un sector reconocible y ya había profesionales, ya había universidades formando el talento joven. Entonces, la posibilidad de poder viajar fuera durante unos meses, conocer qué es lo que están haciendo otras entidades formativas, otras empresas a nivel europeo, hablando sobre los mismos temas, también es muy, muy interesante, ¿eh? Y luego, pues, más actividades tenemos. Tenemos también el café logístico, que es un café donde solemos invitar a las empresas que acogen alumnos en prácticas, les hacemos un pequeño homenaje, nos dan su feedback sobre cómo han ido las prácticas, aspectos que hay que mejorar, aspectos que hay que potenciar. Es decir, es un encuentro un poco ya en petit comité entre lo que es el profesorado especializado de Florida y las empresas del consejo asesor u otras empresas que han acogido alumnos en prácticas. La verdad es que es un evento muy bonito, muy entrañable y donde se saca la verdad que bastante jugo a cómo se puede mejorar de cara a las prácticas del año que viene. Y además de todo esto, pues tenemos también una feria de empleo donde se le enseña al alumno a cómo moverse dentro de un ámbito de selección y búsqueda de empleo, a cómo hacer un currículum, a cómo hacerlo en otro idioma, a cómo afrontar una entrevista de trabajo. En esa feria de empleo incluso hay también charlas, como tuvimos el año pasado con ¿cómo se llamaba? José María Almenar de Dasher. Estuvimos allí hablando de logística, fomentando también de diferentes partes de la cadena de suministro. Hicimos un debate de 1 hora en el salón de actos. Es decir, al final de lo que se trata es que el alumno ya desde su primer año, aunque no tenga prácticas, esté en contacto constante con la empresa y que la empresa siempre esté en el objetivo y en el punto de mira del alumnado. Vale, y nada más, porque también quiero dejar ¿verdad, María José, que tenemos que dejar paso a algunas preguntas? ¿Que quería añadir, sí. Daniel, algo? Sí, Dani. una pequeña aportación que también se trabaja mucho en el grado y en el resto de grados también de la universidad, es que nosotros como alumnos tengamos la posibilidad de mostrarnos al mundo de una manera muy actualizada. Y es que estaba comentando ahora Juan Antonio que existen orientaciones respecto a cómo generar un propio currículum de una persona, pero es que también el desarrollo de un perfil potente en redes sociales muy enfocadas al entorno laboral como LinkedIn también se trabaja, tanto en primero como en segundo. Justo antes de jornadas como la International Week se impartieron formaciones desde OIP, orientación al futuro y al actual estudiante, sobre cómo tener buena presencia dentro de LinkedIn, que es vital y más en nuestro sector. Sí, incluso una de las empresas que tenemos dentro del Consejo Asesor es una empresa de selección y reclutación de empleados, Space Personnel, y por ejemplo ese día en la International Week toda la sesión fue en inglés y se enseñó al alumnado a cómo hacer ese currículum en inglés y cómo afrontar una entrevista en inglés. Además, eran 2 personas que estaban especializadas en contratación logística. Es decir, el alumnado ya sale con una base muy sólida para cuando tenga que afrontar esa fase de su vida, que es encontrar empleo, lo va a tener mucho más sencillo que otras personas que no lo pueden realizar. Bueno, pues para ir terminando, porque quiero dejar también queremos dejar paso también a las preguntas que puedan haber. Pues nada, simplemente unas fotografías de las tres promociones. Si miráis muy bien fijamente a la primera a la izquierda, veréis a una persona joven allí, que es Dani. No sé si le veis por aquí. Pero bueno, ya veis viendo cómo ha aumentado la matriculación, el sector se está haciendo cada vez más visible y hoy en día es una de las grados con más futuro y además con una saturación tremenda de la matriculación en todos los centros de formación donde se está impartiendo. Y nada más, María José, damos paso, si te parece, a las preguntas que haya. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra exposición. Creo que ha sido pues muy interesante. Hemos conocido pues muy de cerca
las competencias clave que al final el sector del transporte y la logística demandan. Y bueno, damos paso, como decía Juan Antonio, al turno de preguntas. Tenéis, para los asistentes, tenéis la parte de chat o preguntas y respuestas. Podéis ir formulando las dudas que tengáis y bueno, os iremos contestando. Os dejo unos segunditos, ¿vale? Para que podáis formular las preguntas. Si os parece, dejo de compartir para poder leer el chat. Vale, perfecto. A ver, vale, tenemos una pregunta. Tony nos pregunta que si podéis explicar, bueno, habéis explicado por encima la parte de la formación dual en la empresa, que pues justamente Tony nos dice que él ha estudiado el ciclo de transporte y logística. Y él sí que hizo formación dual en el ciclo, pero en el grado es algo que no ha visto en otros grados universitarios. Entonces, que si les podemos explicar un poco pues, en qué consiste, cuáles son los beneficios. Yo quería añadir ahora mismo que, bueno, dar respuesta en cuanto a que en realidad la formación dual se ha implantado hace poquito y fue pionero el Politécnico en otras titulaciones. Y en esta titulación sí que tenemos el mismo plan de estudios, pero el Politécnico tiene sus prácticas en cuarto. Nosotros sí que, debido a que tenemos la colaboración con el Consejo Asesor, hemos podido implantar la formación dual a partir de segundo. Entonces, imagino que lo explicaste un poquito mejor, Juan Antonio, pero Sí. dejar claro esto, que es algo bastante nuevo en el que nosotros, al tener ese Consejo Asesor, podemos tener la experiencia necesaria para llevarlo a cabo. Sí, nosotros desde el principio que empezamos a pensar en la implantación de este grado junto con el Politécnico de Valencia, ya desde el primer momento nosotros en la parte que a nosotros nos tocaba, en la de Florida, siempre pensamos que la mejor opción era, por todo lo que hemos estado comentando, que si la empresa había estado desde el principio teniendo una necesidad y había acudido a nosotros para poder solventarla, pues era normal que nosotros apostáramos por una formación en que el alumno tuviera un contacto lo mayor posible con la empresa. Claro, ese contacto, ¿de qué manera se puede hacer? Pues siguiendo un poquito lo que se ha hecho en Francia, se ha hecho en Alemania y es apostando por la formación dual. Es decir, que el alumno pueda compatibilizar su estudio con una experiencia real en la empresa. Y además este es un sector que, como hemos dicho desde el principio, no se puede realizar todo en libros, es que tienes que verlo. Es que si no lo ves y no lo practicas en la empresa, es muy difícil que tu conversión de alumno universitario a trabajador en la empresa no lo pases mal. Entonces, de lo que se intenta con la formación dual es de que el alumno, esa conversión, ese traslado, esa potenciación de sus capacidades desde el mundo universitario al mundo laboral y profesional sea lo más rápido posible, ¿vale? Y que la productividad de la empresa que lo vaya a coger pues aumente nada más ingresar. Entonces, se apostó desde el principio por eso, ¿eh? Pero no solamente en este grado, Florida en general apuesta por una relación muy intensa con la empresa, ¿eh? Pero es que encima este grado lo demanda. Entonces, bueno, pues esa era una decisión a tomar y además somos diferentes de un grado al uso en eso, en la dualidad, en que intentamos dar dualidad y un contacto permanente con la empresa desde el principio. Muy bien. Bueno, no sé si Dani quiere aportar su experiencia. Sí, añadir alguna cosa. Básicamente destacar que se trata de una ventaja. Se trata de una ventaja y un punto positivo tanto para la empresa como para el alumno y el potencial trabajador del futuro. Y es que tienes mucho más tiempo para poder pisar una empresa, ver cómo se funciona, ver cómo se trabaja y poder mostrar tu valía durante mucho más tiempo que en unas prácticas al uso. Y es que además en ese periodo la empresa puede adaptar su procedimiento para que conozcas detalladamente cómo se trabaja, cómo se funciona y puede ver realmente dónde puedes aportar valor en el día de mañana. Es una oportunidad de carácter recíproco, completamente. Y sobre todo para quitar el miedo a todo que es aquellos alumnos que se ven con 18, 19 años
con tener que afrontar ya su vida ya profesional en una empresa, en unas prácticas que en segundo son de 1 mes, pero ya en tercera ya son de 2 y así se va multiplicando el tiempo, que no tengan miedo, porque al final la persona, en base a los conocimientos que tiene y sobre todo a la aptitud, a la actitud con C, no con P, eso es fundamental para que el alumno se integre y que pierda el miedo. O sea, la formación dual es precisamente eso, para que no te encuentres en cuarto con que sí, tienes el grado, pero no tienes ningún tipo de experiencia ni contacto con la empresa. Entonces, pensamos que es mejor que desde segundo ya hayan perdido ese miedo, ya se relacionen, que es otro debe que tiene el talento joven, que es que se debe relacionar el sector profesional y ya puede hacerlo desde muy joven. Entonces, ya, si con 19 o 20 años puedes relacionarte con el sector que luego te va a acoger, mucho mejor para el alumno. Siempre va a ser mucho mejor para el alumno. Sí, esa alternancia del aprendizaje entre clases y empresa, ¿no? Es como más enriquecedora, ¿no? Que esperar a acabar y luego hacer tus prácticas. Muy bien. Tenemos más preguntas. Continuamos. Esta pregunta va dirigida a Dani. ¿Qué consejo le darías a un alumno que se encuentra en primer curso? Nos pregunta Ignacio Regés. El consejo puede sonar atópico, pero es una realidad. Aprovecha cada momento, cada oportunidad en el que estés en clase o estudiando. Porque al final es un momento en el que puedes aprender, puedes formarte, puedes conocer posibilidades y puedes empezar a autodescubrirte. Puedes ver qué es lo que más te llama la atención respecto al sector. Como estábamos comentando antes Juan Antonio y yo, tenemos la gran suerte de contar con asignaturas específicas ya nada más iniciar el grado, con lo cual ya uno puede empezar a hacerse una idea de qué vocación tiene, qué aptitudes tiene, qué es aquello que le despierta esa curiosidad por poder aportar valor dentro del sector. Así que el consejo sería ese, aprovecha cada momento en el que estés estudiando. Por aportar yo también algo, que a Nacho le conozco, es alumno de primero, decirle que las asignaturas transversales, que seguramente a él y a sus compañeros pues les están pareciendo un poco más feas, realmente que esas asignaturas son las que uno se debe de apoyar para luego entender mejor las asignaturas de especialización. Porque mucha de la base que va a necesitar para esas asignaturas la tienen estas asignaturas transversales. Entonces, esa combinación, ya digo, a partir de primero, de asignaturas de especialidad con asignaturas transversales, hace que el alumno no se aburra y sin embargo sí que se fomente la vocación por el grado, ¿no? Y es un poco desde mi parte, porque yo imparto las asignaturas de especialización de primero, lo que le intento explicar a los alumnos. Las asignaturas transversales están para daros la base de poder desarrollar luego correctamente todas las asignaturas de la especialización. Así que, Nacho, ponte las pilas. Ánimo, Nacho. Bueno, pues continuamos. Tenemos otra pregunta de Víctor. Nos dice, buenas tardes, ¿podrías mencionar cuáles son algunas de esas empresas que participan en el grado? Sobre todo, sería interesante saber aquellas más importantes en el sector y en las que podríamos realizar las prácticas los alumnos de Florida. Muchas gracias. Bueno, el que quiera el listado completo, porque son más de 60, lo tiene en la web de Florida, ¿vale? Y básicamente son empresas, en lo que se ha intentado escoger o seleccionar, son empresas que cubran todo lo que es la cadena de suministro. Es decir, hay empresas cargadoras que no tienen desarrollo logístico, pero usan empresas de logística para llevar sus productos a los diferentes puntos de venta. Aquí, por ejemplo, tenemos a Ford. Tenemos también, por ejemplo, a Consum, que es una empresa referente, una cooperativa referente de la distribución alimentaria en la Comunidad Valenciana. Tenemos empresas transitarias también que dan servicio, empresas de última milla, ¿vale? Entonces, es decir, el abanico, y ya os digo, es que no me las sé de memoria porque son más de 60, pero podéis acceder a la página web y verlas. Pero sí que ya os digo que se ha intentado cubrir toda la panorámica, todos los eslabones de la cadena de suministro para que el alumno, por así decirlo, tenga la visión de cada una de las partes e incluso tenga la posibilidad de hacer prácticas en diferentes partes de esas empresas que están dentro de la cadena de suministro. Si quieres, Daniel, aportar si tú has hecho prácticas en alguna de estas empresas, ¿tu experiencia? El año pasado tuve la oportunidad de hacer prácticas en Boluda y un poco también hilando la experiencia con el punto que estábamos comentando, es un punto a favor el hecho de que a partir de segundo, cuando prácticamente no hemos hecho ni los 2 años cursando el grado,
ya estás viendo la realidad. Para las personas que venimos de formación profesional es un paso más allá y es una oportunidad de ver otra empresa diferente, igual una empresa que no realiza las mismas funciones que la primera o la segunda en la que has estado, puedes haber pasado por una transitaria, grupajista, como estábamos comentando anteriormente, y estás viendo una ventana nueva. Y para la persona que viene de bachillerato, del mundo estudiantil de educación secundaria, es una ventana a la realidad, a lo que el día de mañana se puede encontrar. Y este punto, poder vivirlo a partir de segundo curso, no todo el mundo tiene esa posibilidad. Es un punto muy interesante, de verdad. Sí, porque aunque hayas trabajado en diferentes empresas que se dedican a lo mismo, la operativa es diferente. Es Es diferente diferente. porque es que además en el sector logístico no hay un estándar establecido que sigan todas las empresas. Es decir, trabajas un día en una transitaria, en otra más grande lo hacen de otra manera, en otra pequeña de diferente. Ni mejor ni peor, es simplemente diferente. Y aprovecho, María José, porque yo sé que estás a punto ya de cerrar, aprovecho para decir que los alumnos que vengan de ciclos formativos se pueden aprovechar de los reconocimientos de asignaturas. Por ejemplo, Dani, que tuvo la suerte de tener ya el ciclo de transporte y logística y comercio internacional, sí que se aprovechó de un número grande de créditos que podía convalidar. No sé si sumando las de comercio y las de transporte, creo que era aproximadamente un curso. 55 créditos, ¿no? Son 60 créditos para la persona que empiece el grado después de cursar la FP de Transporte y Logística y Comercio Internacional, lo que equivale a un curso que está distribuido en asignaturas, en créditos que corresponden a asignaturas de primero, de segundo, de tercero y de cuarto. Pero independientemente de ello, la persona que venga con un título de comercio internacional o un título de transporte y logística tiene un gran número de asignaturas convalidadas. Si no recuerdo mal, el mínimo, creo recordar, esto habrá que consultarlo, pero creo que era a partir de 42 créditos de Sí, convalidación. sí. Todo ello está en la página web para poder comprobarlo. Yo mismo lo hice en su día. Sí. Sí, de hecho, tu primera promoción no había muchos alumnos con ciclos, pero la verdad es que cada año van sumándose cada vez, porque claro, las personas que tienen ciclo entran en el mundo laboral, ven un poco lo que hay y dicen, me voy a intentar ir al grado a formar mejor para poder optar a otro puesto dentro de la empresa y a otro mejor salario, ¿no? Entonces están un poco viniendo al grado para tener ese paso intermedio que necesitan para ocupar otra escala dentro de la empresa. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues ya no hay más preguntas. Vamos a finalizar esta sesión. No sin antes recordaros que a lo largo del año tenemos jornadas de puertas abiertas y la próxima va a ser el 23 de enero. Podéis inscribiros y además yo os voy a dejar mi teléfono por si queréis preguntarme, pues en el caso de que vengáis de un ciclo os mandaría las convalidaciones. Si queréis que os envíe el enlace de la web para ver el Consejo Asesor de Empresas. Tenéis mi contacto, os lo voy a dar ahora. Normalmente lo tendréis porque habremos estado en contacto, pero si no, mi teléfono sería el 687-471-365. Y bueno, también daros las gracias a los dos, a Daniel y a Juan Antonio, al equipo de expertos y estudiantes, por vuestra participación y gracias también por vuestra asistencia. Y bueno, nos vemos pronto. Un saludo a todos. Un placer. Muchas gracias, un placer. Hasta luego.